clase de hoy es, después de estos conceptos, vamos a resolver unas preguntitas y las preguntitas son asociadas con el artículo que deberían haber traído para leer hoy. O sea, que deberían haber traído leído, si no vamos a tener un rato para digamos que fijar conocimiento de acuerdo a lo que encontremos ahí a las preguntas y como para poner en contexto lo que veamos en clase asociado con las enfermedades mitocondriales, porque es un artículo principalmente sobre patologías. ¿Sí? Ajá. No, o sea, herencia mendeliana o herencia materna, igualmente materna y paterna, nos la da el DNA nuclear. ¿Sí? Porque nosotros tenemos el tipo de herencia nuclear viene tanto de papá como de mamá, ¿verdad? Porque tanto el óvulo como el espermatozoide. A ver, niños, tanto mamá como papá están proporcionando DNA nuclear, pero el DNA que proviene de la mitocondria es exclusivamente de mamá porque proviene del óvulo. Son las mitocondrias provenientes del óvulo. Esto es simplemente algo muy general para conocer cómo es un cromosoma o el cromosoma y la información que se obtiene a partir de las mitocondrias. Es un genoma circular, codifica para algunas de las proteínas de los complejos 1, 4 y 5, 1, 2, 4 y 5. Recuerden que estos complejos no es una sola proteína, sino que son varias proteínas asociadas, de modo que no solamente las va a codificar la mitocondria, algunos genes para RNA ribosomal y algunos genes para RNA trans o de transferencia. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo van a llegar o cómo podemos obtener proteínas que van a ser parte de las funciones de la mitocondria, pero que la mitocondria no las produce. Muy bien. Lo que tenemos aquí es un diagrama y ustedes me van a decir que estamos viendo en la parte superior en amarillo. ¿Qué sería eso? ¿La membrana qué es? Externa, muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Ajá. Y finalmente, interna y la matriz. Para poder que ingresen las proteínas al interior de la mitocondria, necesitamos que haya transportadores. Tenemos dos tipos de transportadores que tienen como iniciales TOM y TIM. Es facilito. TOM quiere decir como translocadores o translocate outside membrane. Entonces esas son las iniciales. TOM. Entonces ya sabemos, TOM es por la O del medio, quiere decir outside, o sea, de la membrana externa. Mientras que TIM, ambas iniciales son iguales, que es translocadores y la última membrana. En lo único que se diferencian es en la inicial de la mitad, que las de TOM es outside, o sea, pertenecen a la membrana externa, y I quiere decir inner, o que pertenece a la membrana interna. Entonces es facilísimo. Si hay una proteína que va a ser parte de la membrana interna o que tiene que ingresar a la matriz, ¿qué transportadores tiene que usar? ¿Verdad? ¿Qué translocadores tendría que usar? TOM y TIM. Si va a formar parte de la membrana interna o de la matriz. Pero si forma parte de la membrana externa o del espacio intermembrana, solo usa TOM. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo general para ingreso de proteínas? Primero yo debo producir una proteína, ¿verdad? Pero antes de producir la proteína yo necesito la información en el genoma nuclear. El genoma nuclear debe tener una secuencia de DNA, pero ese DNA es un DNA que codifica para una proteína mitocondrial, ¿verdad? Entonces el proceso sería un DNA nuclear con una secuencia, pero esa secuencia, de acuerdo al orden que tenga de nucleótidos, dice que va a ir a mitocondria. Bien, ese DNA se transcribe, se convierte en
el RNA en donde, en el citoplasma, ¿verdad? Ese RNA mensajero sale del núcleo, va al citoplasma y en los ribosomas se produce una proteína. Pero esa proteína, para poder que ingrese a través de estos translocadores, debe mantenerse en una estructura que no sea, o sea, no debe plegarse, porque si se pliega sería muy difícil que pase a través de estas proteínas. Entonces, ahí como tenemos el concepto de proteínas chaperonas y me van a averiguar simplemente unas 2 o 3 representantes de las chaperonas que evitan el plegamiento del RNA para que no ingrese, para que pueda ingresar a la mitocondria. Pero el plegamiento o de la proteína. Perdón, de la proteína. Perdón. La proteína se me convierte, si tiene razón, se convierte la proteína el RNA se convierte en proteína y luego la proteína se pliega y al plegarse no podría ingresar a través de los translocadores. Entonces lo que hace es que las proteínas chaperonas evitan que me genere esa estructura y así pueda aparecer sí, o sea, como en una forma de hebra y así pueda ingresar al interior. Bien. Las chaperonas obviamente también van asociadas a una secuencia de polipéptidos y los polipéptidos tienen como una marca que es lo que le dice a esa proteína que debe ingresar o que es proteína mitocondrial. Entonces lo que tenemos son lo que llamamos péptidos señales. Es un péptido señal que va en la primera parte que se sintetiza de la proteína. Esta es reconocida por los translocadores o por proteínas accesorias y lo que hace que pueda ingresar. Y al ingresar, bien sea queda anclada como para formar parte de la membrana o si no, ella tiene otros péptidos señales que le indican que debe pasar no solo a través de un translocador, sino a través de dos. Porque puede que forme parte de la membrana interna o que tenga que ingresar al mitosol o a la matriz mitocondrial a los sexos funcionales. Entonces está claro que algunas de las proteínas, casi la mínima cantidad de proteínas que se utilizan al interior de la mitocondria no son producidas por ella, ¿verdad? O sea, algunas las produce ella, pero la mayor parte son importadas ¿de dónde? Del citoplasma, pero la información está encriptada ¿en dónde? Exacto, en el núcleo o en el DNA nuclear. Muy bien. Eso es clave para entender la herencia de tipo mitocondrial. Entonces ya sabemos que hay herencia de tipo materno y hay una herencia que puede ser materna o paterna. Además, las mitocondrias, cuando una mitocondria se divide, se hace más pequeña, ¿verdad? Porque tiene que partir toda la mitad. Lo primero que hace es una replicación. Me genera otro cromosoma, ¿sí? Pero eso es por fisión binaria o... Sí, ellas hacen fisión como las bacterias. Entonces lo que hace, primero replica su DNA, después de que hace replicación, hace división, y cuando se divide, las dos mitocondrias son más pequeñas, ¿verdad? Pero ellas necesitan alcanzar su tamaño normal y para hacerlo, ¿qué me hace falta? ¿Qué debe crecer? Exacto, ¿será que deben crecer las membranas? Sí, ¿verdad? Y las membranas están formadas principalmente ¿por qué? Por fosfolípidos. Entonces, o sea, tienen composición fosfolípica. Nosotros ya sabemos de dónde vienen las proteínas, pero no sabíamos de dónde venían los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos o los lípidos que hacen parte de la membrana mitocondrial se obtienen a través de unas proteínas translocadoras que lo que ayudan es a incorporar los fosfolípidos que están en el retículo endoplasmático liso y los incorporan a la membrana mitocondrial. Es un esquema demasiado facilitado, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Tengo una proteína, un translocador, tomo fosfolípidos ¿desde dónde? Desde el retículo y los voy adicionando de manera que esta mitocondria que era pequeña porque acaba
acaba de venir de una división, tiene que empezar a crecer, entonces incorpora esos fosfolípidos y incrementa su tamaño. Esto es un resumen, más o menos, de lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores. Lo que me está mostrando acá es, ¿cuáles son los carburantes metabólicos ahí? Ajá. ¿Y cuál es el objeto de los carburantes metabólicos? Producir energía. Tanto polisacáridos como proteínas o lípidos pueden convertirse a piruvato, posteriormente a acetil-CoA, y finalmente el acetil-CoA está en la mitocondria, al interior de la mitocondria, y puede formar parte del ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos y me produce NADH o FADH, y posteriormente la fosforilación oxidativa que se llevaba a cabo en donde membrana. En la membrana interna obtenemos el ATP, fosforilación oxidativa. Entonces, el producto de la oxidación nos va a generar ATP y nos va a generar CO2. Y aquí tenemos lo que ingresa y lo que sale de la mitocondria. ¿Es cierto que ingresa piruvato? Sí, ¿no es cierto? Dijimos que de dónde podría ingresar el piruvato. ¿De la degradación de qué? Ah, muy bien, de la glicólisis. Entonces ingresa el piruvato. ¿Y será que el ATP se obtiene solamente de la mitocondria? No, ¿cierto? Ya habíamos dicho que obtenemos también 2 moléculas de ATP de citoplasma. Entonces ingresa piruvato o ácidos grasos. Estos participan del ciclo del ácido cítrico. Y luego fosforilación oxidativa, lo que me va a producir finalmente CO2 y ATP, ¿verdad? Muy bien. Y además, bueno, también decíamos que me interesa, pues piruvato, ácidos grasos y oxígeno. Y se genera ATP y CO2. El piruvato es producto de la degradación de glucosa. Es un metabólico secundario de carbohidratos. Bien, el piruvato puede seguir 2 vías. Una vía ausente de oxígeno es la que me produce el lactato. Y la otra es la que ingresa a la mitocondria. Entonces, lo que ya hemos dicho antes, puedo obtener ATP desde el citoplasma a partir de la glicólisis, pero también en la vía o ausente de oxígeno me produce lactato, que es parte de las preguntas que tenemos para desarrollar ahorita en el taller con respecto a las enfermedades mitocondriales. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos un artículo, ¿verdad? Con lo que hemos visto en clase, con las preguntas de análisis y un poquito, si ustedes se fijan en los títulos grandes sobre, más o menos las preguntas tienen que ver con los títulos grandes acerca de las enfermedades mitocondriales, vamos a responder un tallercito, se pueden hacer de a 4 y al final lo resolvemos aquí entre todos. El taller es más que todo para que integren conocimientos que tienen que ver con la enfermedad como tal, el tipo de herencia y su asociación con la estructura y la función de la mitocondria. ¿Bien? ¿Ustedes van a tomar la pausa o
Con los apuntes de la clase y con las preguntas. Alteraciones a causa de Recuerden que esa información no la tienen que entonces, lo que van a hacer es ustedes miren lo que metimos en clase, traten de hacer sobre la actividad. Les voy a dar unas claves. Por ejemplo, la primera dice, Prestemos atención, por favor, todos. en la primera dice, enuncia las principales alteraciones que causan la enfermedad mitocondrial. Entonces, sí, pueden hablar de, en este caso, como me está preguntando, de enfermedad mitocondrial, son los genes asociados sin importar de dónde provengan, porque es enfermedad de mitocondria. Pueden ser genes, daños en el gen, en los genes nucleares, o pueden ser los mitocondriales, o cuáles serían los tipos de alteraciones que me generan la enfermedad o la patología. Luego, esta sí es como muy teórica, lo vimos en clase, que nombre 4 características del DNA mitocondrial, como para aterrizarnos un poquito en las diferencias con respecto al DNA nuclear. Una que es muy bonita especialmente para ustedes es, ¿por qué los pacientes con la misma enfermedad mitocondrial pueden presentar cuadros clínicos variados? Y por último, explique cómo las mutaciones del ADN mitocondrial pueden inducir envejecimiento e inducir cáncer. Y eso está disperso durante todo el artículo que ustedes tienen ahí, y siempre les hace énfasis el porqué de DNA mitocondrial, cáncer y envejecimiento. Entonces, sorprendan. Hay un término que aparece, niños, pongan atención, antes de que empiecen a desarrollar el taller. Hay un término o dos términos que aparecen que es heteroplasmia y homoplasmia. Cuando uno habla de homo, ¿qué quiere decir? Igual. Y hetero, diferente. Cuando uno tiene mutación, vamos a suponer que especialmente en el caso de las esporádicas, vamos a suponer que uno tenía una mitocondria buena y una mitocondria que por alguna razón sufrió una alteración en el DNA. Cuando las mitocondrias se dividen, yo voy a tener algunas, como dice ahí, el wild type, quiere decir el normal, y la otra me va a generar una alterada. ¿Será que todas las mitocondrias en esas células son iguales? No, porque voy a tener células normales y células mutadas. Entonces, con respecto a las mitocondrias voy a tener heteroplasmia, o sea, voy a tener dos tipos diferentes de mitocondrias. Igualmente, cuando se heredan las mutaciones, puede que uno herede, las mitocondrias no son exactamente las mismas, hay algunas que van a estar mutadas y otras que no. Y en la parte de histología, ustedes pueden observar un poquito acerca de la información que se puede obtener de pacientes con enfermedades mitocondriales. ¿Bien? Pues complementa eso. La primera pregunta es, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes que causan las enfermedades mitocondriales? ¿Qué casos te puede dar una? A ver,
Cuando no se produce una fosforilación oxidativa, entonces no se produce ATP, eso es la referencia para nosotros. Sí, muy bien. O sea, lo que pasaría es, nosotros sabemos que la función de la mitocondria es ¿cuál? Producción de ATP. Cualquier mecanismo que haga que la producción de ATP sea reducida va a ser una consecuencia de una enfermedad mitocondrial, ¿verdad? Entonces ya vimos que puede ser un problema en el transporte, que obviamente si la proteína de transporte o la proteína que yo tenía que transportar forma parte del complejo de la fosforilación oxidativa o incluso forma parte de alguna función mitocondrial, pues voy a tener enfermedades de tipo mitocondrial. ¿Qué otras alteraciones que serían más de base? Una cosa respecto a lo de la ATP, decía que cuando no producíamos ATP, cambiaba el lugar con las cargas de producir ácidos grasos. Ajá, eso ocurre en ejercicio prolongado. Tejidos que tengan una transformación. Como el corazón. o el músculo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya dijimos que alteraciones en las proteínas o en los transportadores. Otra de base, ¿cuál sería? A ver, una solita, a ver. ¿Están de acuerdo con eso? Claro que sí, porque una mutación en el DNA mitocondrial que finalmente se va a traducir en una proteína, y bien sea DNA mitocondrial de origen nuclear, o sea, este gen pudo estar ubicado bien sea en el núcleo o pudo estar ubicado en el DNA de la mitocondria, cualquier mutación en esto pues, va a afectar porque la proteína no va a funcionar de la misma forma. ¿Será que una alteración en la morfología de la mitocondria no estaría incluida ahí también? Sí. ¿Sí? ¿Todas las mitocondrias son iguales? No, dentro del artículo hablaba que hay algunos tejidos que tienen mitocondrias redondas. Generalmente estamos acostumbradas a ver la mitocondria como algo ovaladito, ¿verdad? Sí, dependiendo del tejido, hay algunas que tienen más o menos crestas, unas que son ovaladas, o uno puede caracterizar la mitocondria dependiendo del tejido por la forma de la cresta. Muy bien. ¿Un ensamblaje correcto en la cadena respiratoria? También, claro que sí. Estamos hablando de la primera pregunta que dice causa de las enfermedades mitocondriales. Todo aquello que afecte las proteínas o los componentes de la mitocondria, pues obviamente va a desencadenar una enfermedad mitocondrial. La de base, ¿cuál era? La del problema, si tengo mutaciones en el DNA, en los genes nucleares o mitocondriales, porque a esa conlleva la última o la tercera pregunta donde estamos hablando de herencia, creo. Bien. Esta sí es facilita. Es de teoría y es solamente para hablar de DNA mitocondrial. 4 características del DNA mitocondrial. La más obvia. Muy bien. Es un DNA que a diferencia del nuclear, este es circular, que almacena mayor cantidad de información. ¿Un DNA circular o uno lineal? Lineal. El circular tiene una limitante. No tenemos el círculo, entonces solamente lo que se puede almacenar ahí. El lineal permite que se empaquete y que haya mayor información. ¿Cuál? Sí, ¿qué otra cosa? Muy bien, codifica para 37 genes. ¿Qué más? Sí, el DNA es de herencia materna. Ya dijimos que porque era de herencia materna. Por la contribución que hay del óvulo. El óvulo contribuye con las mitocondrias del cigoto. Hay casos excepcionales donde hay individuos que tienen mitocondrias de origen paterno, pero no es común, por eso digo son casos excepcionales que rompen la regla, pero en general lo que se encuentra es que el DNA mitocondrial es de herencia materna porque viene en el óvulo. Esta sí es muy bonita, tiene que ver con pacientes, creo que les debe gustar harto, es
¿Por qué pacientes con la misma enfermedad mitocondrial? Varios me dieron respuestas muy bonitas. Presentan cuadros clínicos variados. No todos los grupos, digamos. Por lo que la distribución de las mitocondrias afectadas no es igual en todos los tejidos y por eso el cuadro es diferente. Ay, muy bien, ¿están de acuerdo con esa respuesta? Sí. ¿Qué quiere decir que la distribución de las mitocondrias no es igual en todos los tejidos? Sí, es eso, perfecto. O sea, si la necesidad energética en el tejido cardíaco es mayor y yo tengo ahí un porcentaje de mitocondrias mutadas mayor que en otro tipo de tejido, pues obviamente, que el otro paciente, perdón, pues obviamente digamos, el cuadro clínico va a cambiar. Cuando hablábamos de herencia, con respecto a esto, ¿qué será más grave? ¿Que yo tenga mutaciones esporádicas de las mitocondrias a lo largo de la vida o que yo herede mitocondrias con mutaciones? Sí. Obviamente, si yo heredo, no quiere decir que todas las mutaciones mitocondriales el óvulo materno las poseía. Puede ser que este es el óvulo, después de que ocurrió la fecundación, es posible que la mutación ocurra posterior. O sea, no quiere decir que el óvulo como tal la tuviera, sino que es una mutación espontánea, no es hereditaria, pero obviamente se ocurre en estados tempranos. Entre más temprana ocurra la mutación, ¿será más grave la enfermedad? ¿Por qué? Porque van a haber más mitocondrias mutadas, ¿verdad? Entonces, porque a medida que se van a ir formando los tejidos, si la mutación fue en una etapa temprana, pues la mayoría de los tejidos la va a tener, pero a medida que es más tardía, dependiendo de las capas que forman el embrión, en la parte en la cual se generó, pues ya no van a ser todos los tejidos los que van a tener la mutación, sino que solamente van a ser algunos. Cuando las mutaciones son esporádicas, se presentarán más tarde. ¿Por qué? Pues porque puede ser un error que ocurra en el momento de la fertilidad. Exacto, sí, muy bien. No va a ser algo tan trascendente porque, pues, si es esporádica, no necesariamente todas las otras mitocondrias lo van a tener. Solamente las mitocondrias que se generaron en esa célula y se tenían, ¿verdad? Sí, por eso. Esto es lo que ocurre a medida que vamos envejeciendo. Pero creo que esa es otra pregunta, ¿no? Sí, entonces, estamos de acuerdo con una mutación en diferentes pacientes que generan la misma patología, ¿verdad? El mismo síndrome. Pero el cuadro clínico se ve diferente porque la distribución de las mitocondrias puede que sea diferente en cada uno de los pacientes.